Hola, hoy vamos a ver un poquito de las operatorias en los números naturales. Ahora, no nos vamos a dedicar a ver todo el proceso porque las operaciones en los números naturales las conocemos bastante. Son las que más usamos y venimos desde niños viendo estas operaciones, pero sí hay algunas cosillas que deberíamos recordar. En los números naturales hay algunas operaciones que están bien definidas, es decir, que podemos realizarlas sin ningún problema. Por ejemplo, la adición. La adición tiene dos elementos que son los sumandos y el resultado que se llama suma. Y se define como el acumular cantidades. Si tengo 2 más 4, en total tengo 6. Es sumamente básico. Sí, sé que esto lo hemos hecho muchas veces. Esto cumple con una propiedad que se llama propiedad de clausura o también llamada ley de composición interna, que dice que si yo sumo dos elementos de los números naturales, el resultado siempre es un número natural. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Aquí nunca vamos a sumar dos elementos naturales y nos va a dar un número que esté fuera del conjunto. Y también la suma cumple con otra propiedad, que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que si yo invierto el orden de los sumandos, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Estas dos propiedades para mí son las más importantes, por lo tanto nos permiten hacer algunos cambios en los ejercicios cuando lo necesitemos. Otra operación que está muy bien definida en los números naturales es la multiplicación, porque se define como una suma reiterada de B elementos de A. En este caso, A por B serían los factores y C es llamado producto. La multiplicación es una suma reiterada, por lo tanto también cumple la propiedad de clausura. ¿Sí? Y si multiplicamos cualquiera dos números naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Además, también cumple con la propiedad conmutativa. Es decir, si invierto el orden de los factores, el resultado es el mismo. Propiedad mundialmente conocida como el orden de los factores no altera el producto. La multiplicación también cumple la propiedad asociativa, que dice que si agrupamos de forma diferente los factores, el resultado se mantiene. Y en los números naturales también tiene elemento neutro. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque todo número multiplicado por 1 da exactamente el mismo número. Otra operación que está bien definida en los números naturales es la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es una multiplicación reiterada. Así como la multiplicación es una suma reiterada, la potencia es una multiplicación reiterada. ¿Sí? De B veces la base que es A. En este caso, A es la base y B es el exponente. Y indica que se multiplica la base tantas veces como indica el exponente. Y el resultado se llama potencia. ¿Cumple con la propiedad de clausura? En los números naturales, claro que sí. Si hacemos una potencia con dos números naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Pero no cumple con la propiedad conmutativa. Si yo cambio el orden, el resultado es totalmente distinto. 2 elevado a 3 es distinto de 3 elevado a 2. Así que en este caso solo se cumple la propiedad de clausura. Existen otras operaciones en los números naturales que las hacemos, pero no están tan bien definidas y necesitamos hacer algunas adecuaciones para poder realizarla dentro del conjunto de los números naturales. Por ejemplo, la sustracción. La sustracción tiene tres elementos: el minuendo, el sustraendo y la diferencia o resta. ¿Sí? En este caso, suele definirse la sustracción como quitar elementos de un conjunto. Es decir, si tengo 6 elementos y quito 4, me quedan 2. Y esto es como una operación contraria de la adición, porque si sumo el sustraendo con la diferencia, siempre voy a obtener el minuendo. ¿Sí? Pero solamente se puede realizar cuando tenemos que el minuendo es mayor que el sustraendo. Si no es así,
el resultado no estaría dentro de los números naturales. ¿Cuánto sería 2 menos 4? Por lo menos no sería un número natural. 2 menos 2 sabemos que es 0, pero ya hablamos en Instagram sobre que el 0 no es considerado natural para lo que corresponde a la PAES. Por lo tanto, ninguno de estos dos resultados estaría dentro de los números naturales. Así que para que podamos restar en los números naturales, tiene que pasar que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Esa es una condición. O sea, ¿se puede restar? Claro que sí, pero tiene que pasar que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Si no, no se va a poder dentro del conjunto de los números naturales. Lo mismo pasa con la división. La división en los naturales se define con 4 elementos: un dividendo, un divisor, un cociente y un resto. ¿Por qué? Porque no todas las divisiones son exactas. Es exacta cuando el resto es 0, pero si el resto es distinto de 0, debemos considerarlo como resto, no como algo que podamos continuar en la división, sino ya no pertenece al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, 6 dividido en 4 es igual a 1 y sobran 2. 2 sería el resto. Y la definición de la división nos dice que para que esto sea real, entonces el cociente por el divisor más el resto debe darnos el dividendo. ¿Sí? Ahora, la división, para que esté bien definida, es cuando es una división exacta. Es decir, puedo encontrar el valor exacto al dividir dos números naturales. Y en ese caso, solo existiría si el dividendo es múltiplo del divisor. O al revés, el divisor es divisor del dividendo. Por eso se llama divisor. ¿Sí? Si eso fuese así, entonces la división sería en forma exacta en los números naturales. Si no, no. Obviamente, ninguna de estas dos operaciones cumple con la propiedad de clausura. Porque no siempre que restemos o dividamos dos números naturales, el resultado estará dentro del conjunto de los números naturales. Y tampoco cumplen con la propiedad conmutativa. 4 menos 6 no es lo mismo que 6 menos 4. ¿Sí? Una es natural y la otra no. Lo mismo con la división. Dividir 6 entre 2 no es lo mismo que dividir 2 entre 6. Por lo tanto, no cumplen con esas propiedades. Veamos un ejemplo de ejercicio. Si A, B y C son números naturales, ¿cuáles de las siguientes operaciones tiene resultado un número natural? Ok, la primera dice A por B más C. Al multiplicar dos elementos naturales, el resultado siempre es natural. Más un número natural, siempre va a ser natural. Así que la 1 sí es natural. La 2 dice A dividido en B es igual a C. La división no siempre da un resultado natural, pero ya sabemos por el enunciado que C es un número natural. Por lo tanto, la 2 también es un número natural. Y 3, B más C menos A. No sabemos si C es o no mayor que A, por lo tanto no sabemos si C menos A pertenezca al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, la 3 es ambigua, no sabemos si sí o si no. Por lo tanto, la respuesta aquí es solo 1 y 2, alternativa D. Y eso es todo por hoy. Estuvo muy fácil, ¿o no? Para ser un día sábado. Espero que tengan un muy buen día y que descansen todo el resto del fin de semana. Cuídense mucho y relájense. Nos vemos, que estén muy bien.